representante regional de América Latina. Y pues quiero presentar a mi colega Flavia Galvani. Ella es brasilera, una parte de su corazón está aquí en América Latina, pero trabaja desde Londres. Ella es la asesora internacional en el tema de protección social por parte de HelpAge y también es la líder de investigación en el área de protección social, tiene un PhD en gobierno y administración pública. La estructura va a ser la siguiente. Ella nos va a compartir una presentación y he invitado a 2 miembros de HelpAge, ¿no? Que en su momento los voy a introducir para que también nos compartan cómo se está viviendo el tema del COVID, ¿no? Y cómo la protección social puede ser un mecanismo a favor para mitigar las dificultades que están teniendo las personas mayores, ¿no? En esta coyuntura de COVID-19. Mi colega Wendy Ruiz del área de comunicaciones estará también muy pendiente si alguien tiene alguna dificultad de sonido. Por lo general se arregla saliendo, abandonando la llamada y volviendo a unirse. Y bueno, súper bienvenidos. Nuevamente, espero que Conchita ya se haya podido unir, creo que no. Bueno, avanzamos. Gracias, Flavia, nuevamente. Ya estoy unida. Adelante. Creo que ya se ha unido Conchita. He escuchado a alguien, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Marcela, por la introducción y también por organizar esta charla tan importante. Como ha dicho Marcela, yo trabajo en protección social en HelpAge, basada aquí en Londres. Pues claro, hoy estamos todos trabajando desde casa y yo vivo en Oxford, cerca de Londres. Pero sí, soy brasileña, tengo todo el corazón completo en Latinoamérica. Bueno, como ha comentado Marcela, vamos a hablar un poco de cómo la protección social puede ser un instrumento que nos ayude a enfrentar esta crisis. En HelpAge, nosotros definimos protección social como un sistema de políticas, de programas de gobierno públicos destinados a prevenir y a proteger a las personas contra la pobreza, la exclusión y a lo largo de toda su vida. Voy a poner una presentación de PowerPoint. Dame un ratito. Share window. Ya seguimos. ¿Podéis ver bien? ¿Todavía no? Dime por favor si podéis ver la presentación. Sí. Que ya no os veo. ¿Se ve bien la presentación, Marcela? Sí, se ve perfecto, sí. Flavia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces empiezo. Bueno, entonces así para hablar de los impactos del coronavirus, la protección social y las personas mayores. Bueno, el objetivo es básicamente discutir brevemente los impactos de esta crisis en los ingresos de las personas mayores, dar una visión un poco general de las iniciativas de protección social que los países en todas las regiones del mundo están llevando a cabo y presentar las directrices que hemos desarrollado en HelpAge con otras organizaciones sobre cómo se pueden hacer los pagos de las pensiones con seguridad en el contexto de esta pandemia. Así que empezamos. Bueno, todos sabemos que el COVID presenta riesgos específicos a las personas mayores, no solo de la perspectiva sanitaria, mas también en términos sociales y económicos. Esa crisis, mayormente una crisis sanitaria, pero las implicaciones sociales y económicas ya están bastante visibles en todos los países del mundo. Las personas mayores
son más propensas a tener condiciones crónicas y la inmunidad más reducida y por lo tanto la tasa de mortalidad que hemos visto del coronavirus ahora es drásticamente, crece drásticamente con la edad. Por ejemplo, en China, más del 80% de las personas que han muerto tenían más de 60 años. Así que esa es una crisis que impacta especialmente a los adultos mayores. En términos de las consecuencias económicas de la crisis, claro que va a ser a todos los miembros de la sociedad, pero como vemos que con los ingresos de los adultos mayores serán impactados por la crisis. Bueno, por nuestra experiencia, normalmente los adultos mayores tienen como fuentes principales de ingresos su trabajo, los ahorros que tienen, el apoyo financiero de sus familias, que es muy importante, y también las pensiones. Bueno, en Latinoamérica es un poco distinto, que una proporción más grande de personas tienen acceso a pensiones. No estamos hablando aquí de cuán adecuadas son, pero sí tienen algo de acceso. Pero en algunos sitios del mundo, solo entre los 10 y 15% de las personas llegan a tener acceso a pensiones. Así que los ingresos, el apoyo de la familia es particularmente importante y también la generación de ingresos con pequeños negocios, trabajos manuales, trabajos diurnos. Y se estima que con esta crisis, claro, estas fuentes de ingresos se va a reducir drásticamente. Una de que todas las familias están siendo muy impactadas por la crisis, entonces si prevé una reducción del apoyo que las familias pueden ofrecer a los mayores, y también el cese o la disminución de las actividades de generación de ingresos. Hoy mismo estábamos hablando con colegas de Pakistán que estaban colectando unos estudios de casos que sí se ve que si tenía un pequeño negocio que compraba cosas del mercado o cocinaba algo para vender, ya no tenía ni cómo conseguir los materiales para preparar la comida ni tener los clientes. Entonces, y claro, son gente que gana su dinero día a día. Así que sí hay un problema bastante importante de reducción de generación de ingresos. Imagino que la experiencia en Latinoamérica será muy parecida. Las mujeres mayores van a ser particularmente afectadas porque además de tener menos activos y ahorros, por lo general, tienen menos acceso a la pensión. Entonces, la situación es aún más difícil. Esta es una estimativa, claro, por ahora no sabemos los números exactos, pero esta estimativa del Banco Mundial, que si hay una reducción del consumo de entre 7 y 10%, que es un escenario hasta optimista, se tendría en el mundo un aumento del número de personas mayores en extrema pobreza de entre 7 y 10 millones de personas a más. Entonces sería un jump, ¿no? Un cambio del 40. Tenemos hoy en día un estimado 42 millones de mayores en situación de extrema pobreza y llegaríamos a más de 50 millones. Ese sí son escenarios que digo optimistas, no solo por la cantidad de la queda de consumo, pero también porque asume que las personas mayores serán afectadas igual que otros grupos. Y como hemos hablado, quizás serán afectados más que otros grupos. Bueno, ¿y cómo han reaccionado los gobiernos en el mundo? Bueno, muchos han empezado medidas de protección social o medidas que ya existían, o han creado nuevos programas de protección social. El objetivo principal de esas iniciativas han sido de permitir el acceso a los servicios de salud y intentar amenizar un poco las consecuencias económicas inmediatas y a largo plazo de la pandemia. El establecimiento o ampliación de programas de transferencia en efectivo
puede mejorar el acceso a los servicios de salud y así proteger un poco más las personas y las repercusiones sociales de la crisis también. Este mapa estamos haciendo en Helpage un poco de un mapping de los programas de protección social en respuesta al COVID. Está hecho por está hecho por el Banco Mundial. Nosotros hemos hecho uno para los programas direccionados específicamente a adultos mayores. Pero en términos generales, más de 100 países han empezado programas de protección social en respuesta al COVID. Tenemos aquí en todas las regiones, normalmente la 35%, 36% son programas de transferencia en efectivo. También hay programas de otro tipo de transferencia, pero la gran mayoría son programas de transferencia en efectivo. Pero creo que para nosotros lo más interesante es este segundo mapa que enseña los países, los gobiernos que han iniciado programas de protección social direccionados a los adultos mayores. Hasta el momento hemos contabilizado 34 países, pero luego me encantaría oír más de vosotros cuál es la experiencia en la región. Porque en el contexto actual que hemos hablado de alto aislamiento generalizado, los adultos mayores principalmente, la disminución de los ingresos, mayores gastos sanitarios, es muy importante garantizar un acceso continuo y seguro a la protección social, principalmente a las pensiones, que son el principal instrumento para garantizar los ingresos de adultos mayores en tiempos normales y ahora aún más. Hemos mapeado un poquito los tipos de programas de respuestas de protección social. Algunos programas incrementan el valor de las pensiones. Entonces, por ejemplo, en Sri Lanka, la pensión ha pasado de 2.000 rupees para 5.000. En todos esos otros países, Túnez, India, en Colombia, hubo pagos suplementarios únicos. Luego me contáis si el de Colombia y de Argentina han funcionado bien. La ampliación, algunos han ampliado la cobertura de las pensiones, principalmente en sitios, por ejemplo, en Bangladesh, donde la Old Age Pension no es universal. Ellos han extendido la cobertura profesionalmente a personas que estaban en la lista de espera. Otros países han hecho transferencias en efectivos para personas mayores, normalmente con pagos únicos. Kenia ha colocado una cantidad importante de dinero a disposición de los diferentes ministerios para que hagan también transferencias en efectivos a personas mayores y a niños vulnerables. También hubo adaptaciones en la manera como las pensiones son distribuidas. Y es un poco de que vamos a hablar ahora enseguida, pero, por ejemplo, en Turquía se ha pasado a entregar a las pensiones en los hogares de las personas mayores. En Trinidad, por ejemplo, se ha suspendido el requisito que te tenía que certificación de vida. Así que algunos países han intentado simplificar un poco la parte administrativa, digamos, de la entrega de las pensiones para facilitarlo. Algunos países, como México y Perú, se han anticipado el pago de las pensiones. También se ha complementado en algunos casos la pensión con la distribución de soporte en especie. Si cuando la persona viene a recoger su pensión también recibe otros tipos de soporte. Bueno, algunos países
principalmente en el principio de la crisis, han reaccionado de una manera un poco negativa. Por ejemplo, en las Filipinas, el gobierno ha decidido suspender los pagos de las pensiones sociales a las personas mayores porque tenían miedo, claro, del contagio, y al final las consecuencias han sido bastante peores, puedes imaginar, pero luego después han dado vuelta atrás y han anunciado planes de entregar las pensiones puerta a puerta, pero la consecuencia es que como no tienen los recursos todavía para hacerlo la puerta a puerta de manera, ha tenido un retraso increíble en la distribución de las pensiones. Están todavía intentando pensar en un mecanismo de hacerlo de manera más rápida. Bueno, en Congo también se han suspendido las transferencias en efectivo para frenar las aglomeraciones, pero no han hecho nada en su sitio, no han puesto nada en su sitio, aumentando la vulnerabilidad de los mayores en este momento ya tan difícil. Bueno, tenemos otros ejemplos aquí de acciones que al final acaban a perjudicar los mayores. Tenemos, bueno, no sé, más de la manera como las pensiones están siendo distribuidas. Y por eso, pues vemos ahí el caso de Argentina, que han tenido muchas colas y mucha gente, mucha aglomeración para recibir las pensiones. Y yo sé también en Brasil han tenido situaciones en que las personas hacían, bueno, una aglomeración para conseguir entrar en los bancos, ese tipo de cosas. Y por eso HelpAge ha desarrollado estas guidelines que son muy sencillas, cosas sencillas que se puede hacer como gobierno o como cualquier organización que esté ofreciendo servicios a esta población, a los adultos mayores en este contexto de la pandemia. Voy a pasar por esto muy rápido porque creo que lo más interesante es que podemos tener tiempo de discutir, de intercambiar ideas. Y esto todo es un documento que se ha sido traducido al español por Marcela, no sé, y está disponible en el website de HelpAge International. Así que voy a hablar solo un poco de la estructura del documento. Es básicamente cómo se puede organizar el pago de las pensiones que se tiene que hacer para que no caigamos en la misma situación de Argentina o de Filipinas, que han puesto los mayores en riesgo. Bueno, se puede reducir la infección en los puntos de pago, dependiendo de cómo se organiza. Se puede escalonar los días de pago, priorizar las personas mayores, intentar quizás pagar las pensiones con menos frecuencia, es decir, cada 2 o 3 meses, pero claro, siempre por adelantado, porque si no, bueno, no se puede pedir que la persona no espere 2 o 3 meses para recibir su pensión. O en caso donde las pensiones sean pagas en comercio minoristas, en bancos, intentar adaptar el acceso, el coste, los cargos. Muchas veces se cobra para sacar el dinero del cajero, y organizar también la cuestión de la higiene en los cajeros, en las agencias. Todo eso se puede hacer. Mira, hay 2 ejemplos interesantes, un de Bolivia, es de Perú, un de Perú y el otro es de Sudáfrica, donde se están intentando poner las condiciones para que las personas puedan recibir los cash transfers, en el caso de Perú es de la pensión, con seguridad. Mira, puedes ver que tiene hasta el sitio para lavarse las manos. Son cosas sencillas que se puede hacer, pero que hacen una gran diferencia. Además de intentar poner en sitio los sistemas de higienización y de la distancia, también se puede quizás utilizar el hecho de que las personas ya estén ahí, a intentar hacer una evaluación de su condición de salud, que es
una manera de hacerlo es tomar la temperatura corporal, pero eso, claro, hay que hacerse con seguridad, así que hay que tener la estructura, los materiales y luego también muy importante tener que las personas que le están haciendo eso puedan pasar la información y consejos de que las personas que sí tienen una fiebre, una temperatura, dónde pueden acudir para poder hacer las pruebas del tratamiento y recibir algún apoyo. Del protocolo de higiene ya hablamos un poco, ¿no? De tener el jabón, limpiar bien los dispositivos biométricos, tener espacio suficiente para que se pueda mantener los 2 metros de distancia entre uno y otro. También, ya que están ahí los mayores, es una oportunidad interesante para se poder diseminar información correcta sobre el COVID, la epidemia, porque creo que hay mucha desinformación, las personas mayores muchas veces están aisladas, quizás en zonas rurales y tienen menos acceso a la información y como hay tanta información desencontrada, a lo mejor es una buena oportunidad para diseminar información que pueda prevenir infecciones y minimizar los resultados de la pandemia. Se debe intentar pasar la información de una manera, de diversas maneras, bueno, teniendo en cuenta que muchos de los mayores tienen bajos niveles de alfabetización. También se puede involucrar, trabajadores de la salud o voluntarios que pueden compartir la información. Las 2 informaciones más importantes creo que se debe compartir con el público es que sí, las personas mayores tienen más probabilidades de enfermarse gravemente o morir por causa del virus y que deben tener acceso prioritario a medidas preventivas y atención médica, pero que no tienen más probabilidad de propagar el virus y que como cualquier otra persona. Esos son 2 mensajes muy importantes y como hay tanta información por ahí, pero no necesariamente llega de manera clara a los mayores. Así que dar información sencilla de maneras que se pueda, cuando vienen a colectar sus pensiones, pueden también recibir ese tipo de información. En casos que haya algo de confusión, de pánico, es importante que se tome medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas cuando vienen a cobrar el pago de las pensiones. Y también creo que en muchos países eso ya es una realidad, pero en algunos casos no. Entonces, intentar facilitar la posibilidad de designar un representante para cobrar la pensión en nombre del adulto mayor, para que no tenga que pasar. Pero en muchos casos, el problema es que es muy burocrático para conseguir que se haga esto, para se nombrar un representante. Entonces, lo que muchos países están haciendo es adaptar sus trámites burocráticos por ahora para hacer más sencillo que se pueda designar un representante. También es una buena oportunidad para, en los sitios donde no ocurre todavía, empezar a pensar en la posibilidad de pagar las pensiones a través de medios electrónicos o en tarjetas de efectivo, las billeteras electrónicas que se tienen en dispositivos móviles, pero siempre tener en cuenta que muchas personas mayores no tienen el acceso a la tecnología como los teléfonos móviles. Entonces, toda y cualquier iniciativa en este sentido debe estar acompañada de una comunicación y de medidas de educación muy claras. Todos los cambios que se haga en el pago de las pensiones hay que ser muy cuidadoso en términos de comunicación, porque muchas veces, por ejemplo, si se cambia el día, si se va a pagar 2 meses juntos, todo eso tiene que estar bastante claro, muy bien explicado, porque hay muchas veces eso genera aún más ansiedad, incertidumbre y es perjudicial al adulto mayor. Bueno,
Hay mucho más contenido en estas guidelines, entonces a echar un vistazo online. Y si tienen algún comentario, por favor, la idea es que este sea un documento vivo, en que tenemos inputs de otras organizaciones, de personas que lo están haciendo, que tienen buenas ideas, y vamos poco a poco adaptando. Bueno, era más o menos eso que quería hablar. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría oír la experiencia de vosotros en la región, a ver qué se pasa aquí. Muchas gracias. Pues, no, gracias a ti, Flavia. Mira, podemos seguir. Antes, una precisión, hemos compartido el link en el chat, en el link del sitio que hemos habilitado en nuestra página web, donde encontrarán las guías, tanto para los pagadores de pensión como los que reciben pensión, unos protocolos de cuidado, de pago, de medidas para mitigar los riesgos de exposición. Entonces están para su consulta. HelpAge España nos ayudó en la traducción. Eso es una precisión importante. Bueno, entonces vamos a darle, empecemos por orden alfabético. Argentina. Queremos conocer la experiencia de Argentina. Magdalena Said, ella es directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola. La Fundación Navarro Viola es una organización miembro del HelpAge, es una organización referente en Argentina en temas de educación, medicina social y trabajan con personas mayores. Bueno, Maggie, bienvenida. Cuéntanos desde el punto de vista como ciudadana y como desde sociedad civil, que nos compartas cuáles han sido como los retos de las personas mayores y cómo el gobierno desde la protección social ha podido mitigar. Bueno, ¿se me escucha bien, Marce? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por el espacio y la idea es contarles un poquito, como me había pedido Marce, cuál es la situación hoy en Argentina, y les pido a mis colegas y compañeros de la red de Argentina que si me olvido de algo o quieren reforzar, por favor me avisen o nos hagan saber. Siguiendo un poco el esquema que había contado recién Flavia, y para no explayarme mucho, lo primero que tenemos que decir es que en Argentina la cobertura de nuestro sistema previsional está entre el 90 y el 95% de las personas mayores. Es un buen alcance, si queremos pensarlo comparativamente con otros países, o el caso que decía Flavia, que entre un 10 o un 15% acceden a pensiones. Bueno, en Argentina son casi 7 millones de personas las que reciben jubilaciones, pensiones o pensiones no contributivas por parte del Estado. Hubo un periodo en nuestro país en el que se pudo acceder a través de moratorias al llegar a la edad de retiro, y sin haber tenido los aportes suficientes, había una modalidad que permitía a la gente poder acceder a una jubilación descontando de la jubilación misma como si fuera la deuda que tenía con el fisco por no haber aportado durante los años anteriores. Y ahí hubo casi... los estudios manifiestan que hubo casi 4 millones de jubilaciones nuevas en ese momento. Y a partir del 2016 se crea en la Argentina la pensión universal para el adulto mayor, que es para aquellas personas de más de 65 años que no hayan tenido aportes y que hayan pasado por una evaluación socioeconómica. Dicho esto, y sabiendo que hoy nuestra cobertura está entre el 90 y el 95%, solo para que tengan una referencia, casi un 2% hoy son las pensiones no contributivas, el resto son jubilaciones o pensiones que vienen de antes, ¿no?
Dicho esto, sí me parece importante, porque parecería, bueno, pero entonces no tienen problemas. El tema es saber cuánto cobran los jubilados y pensionados en nuestro país. Voy a contar un poco los montos en dólares para que tengamos alguna comparación un poco más fácil con respecto a nuestros países. El 50% de los jubilados reciben la mínima, el monto mínimo de jubilación, que es un equivalente a, está cerca de los $250, el 50% de los jubilados. Y el 83% de los jubilados tiene un haber medio de $320 aproximado. O sea, es mucha la gente o los jubilados y pensionados que están como en la base de la pirámide de los ingresos. A modo de referencia, digamos, si comparamos con lo que es la canasta básica, para saber si este dinero les alcanza o no a nuestros jubilados y pensionados para vivir, el último dato habla de una canasta de aproximadamente $200. El 50% de los jubilados cobra $250, $240, supondríamos que les alcanza, pero todos sabemos que la canasta básica total que miden habitualmente los gobiernos es una canasta muy diferente a la de los mayores, y para tener una referencia, a fines del año pasado, la Defensoría de la Tercera Edad de nuestro país determinó que el valor de una canasta básica para una persona mayor estaba más cerca de los $500 que de los $200. Entonces ahí hay un problema, como decía Flavia, en donde muchos de los mayores en nuestro país subsisten gracias a la ayuda de las familiares o a seguir activos en el mercado laboral o con emprendimientos. Esa es un poco la situación. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ante la pandemia y qué hizo el gobierno? Que es reconocer que se habían tomado algunas medidas previas, apenas asumió la nueva gestión en enero, en el primer trimestre se hizo un aumento en la jubilación mínima, se habían tomado ya antes algunas medidas que se reforzaron a partir de marzo y que en los últimos días incluso se extendieron hasta junio. Lo primero que se hizo fue dar un bono extraordinario para jubilados y pensionados que cobraran la mínima, o sea, para cerca del 50% o un poquito más de jubilados. El bono fue de 3.000 pesos argentinos, un equivalente a $45 aproximados. Y según las estimaciones que hizo el propio gobierno, el bono alcanzó cerca del 60% de los jubilados. Esta fue una de las primeras medidas que se tomó bastante rápido. Nosotros estamos en cuarentena desde mediados de marzo, un poquito antes, y este bono se definió ahí, cerca de fines de marzo, para ser cobrado durante abril. Otra de las medidas que anunció el gobierno y que manifiestan que impacta fuertemente en el bolsillo de los jubilados es haber determinado que todos aquellos jubilados que tenían un crédito con el ANSES no pagaran la cuota. Esto ya se había definido para enero, febrero y marzo. A partir de la situación de la pandemia, lo que se hizo fue extender la suspensión de este pago hasta el 30 de junio. Las estimaciones que hacen el gobierno respecto al impacto de esta medida, que es suspender el pago del crédito, es que alcanza cerca de 5,5 millones de personas aproximadamente, y que refleja o representa un alivio en los bolsillos también cercano a los 3.000 pesos, que serían más o menos $45.
sea, un impacto similar al bono extraordinario que ya se había dado. Una de las medidas, y después, digamos, tomaron dos grandes medidas que no son específicamente para personas mayores, pero que sí alcanzan en algún punto. Una es le llaman ingreso familiar de emergencia, que son 10.000 pesos, 150 dólares, para trabajadores de 18 a 65 años, así que ahí algunas personas mayores están alcanzadas, que no tengan pensiones ni subsidios y que no tengan ningún otro ingreso, recibieron ese apoyo. Y después otra de las medidas muy importantes fue un programa de asistencia alimentaria muy fuerte, a través de organizaciones de la comunidad y de acuerdo a nuestro trabajo en territorio y la fundación que está presente en muchas de las zonas de bastante vulnerabilidad, sobre todo en el conurbano bonaerense, sabemos que a esta asistencia alimentaria accedieron o manifestaron su necesidad muchas personas mayores cercanas o de la misma comunidad, ¿no? Así que ahí hubo un incremento de la demanda de las personas mayores de la asistencia alimentaria en comedores o en algunos espacios de la comunidad y tenemos información y porque lo vivimos, digamos, y hemos podido acompañar, que muchas personas mayores han tenido que requerir esta asistencia. Eso es con respecto al ingreso y al impacto directo en el bolsillo de la persona mayor. Y bueno, sí, el gran problema, y bien lo mostró Flavia con las imágenes, fue el pago de la jubilación y la pensión, donde tuvimos un viernes negro con colas y colas de gente en los bancos, mucha tristeza, la verdad, mucha tristeza, pero también, digamos, estas escenas o esas escenas que en ese momento nos horrorizaron no son productos de la pandemia. Todos los meses las personas mayores tenían que hacer esas largas colas bajo el sol, la lluvia, frío, calor, cual fuera la situación climática para cobrar su pensión y su jubilación. En este contexto nos impactó y se le dio visibilidad y en eso es difícil de celebrar, pero digo, al menos se puso en evidencia la situación que viven muchas de las personas mayores todos los meses para poder acceder a su jubilación o a su pensión, ¿no? Entonces, a partir de eso se tomaron como algunas medidas, para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. También hay que reconocer que se reaccionó bastante rápido, ya al día siguiente de ese viernes los bancos abrieron los fines de semana, pudiendo mejorar la atención con fotos como las que mostraba Flavia, con sillas, con atención, pudiendo acompañar a las personas mayores mientras hacían la cola, incluso en algunos casos brindando la vacuna de la gripe a las personas mientras hacían la cola. Bueno, y a partir de eso se intentó como ordenar o organizar un poco más y se tomaron como algunas medidas para tratar de proteger a los mayores al momento del cobro de la pensión. Similar a lo que contó Flavia, también el ANSES suspendió la necesidad de realizar la fe de vida. Entonces esto evitaría que los jubilados tengan que ir a los bancos para poder realizar el trámite de supervivencia. Otra de las medidas es, ahora en Argentina, lo que es la atención en bancos es a través de turnos, entonces esto evitaría
de nuevo la alta concentración de personas, se hicieron los pagos escalonados también como contaba Flavia, se está tratando de promover el uso de las tarjetas de débito y con reintegros por las compras y facilitar lo que son los trámites digitales a través de la promoción de los usos de cajeros y home banking, pero es aquí donde hoy tenemos de nuevo el gran desafío con las personas mayores. Y creo que, como bien decía recién, esta situación lo que hizo fue poner sobre la mesa algo que ya sucedía, ¿no? La Fundación hace años viene trabajando en lo que llamamos el Observatorio de la Deuda Social con las Personas Mayores, y ahí hicimos algunos estudios acerca de cuál era el comportamiento de las personas de más de 60 años respecto al cobro de las jubilaciones. Y les quería compartir como algunos datos para entender el desafío que tenemos frente a esta situación. Solo el 50% de las personas utiliza el cajero automático de los mayores de 60. La mitad de las personas tienen acceso al cajero automático. El resto cobra por ventanilla. Si estamos hablando de casi 7 millones de personas que tienen acceso a alguna jubilación o pensión, bueno, saquen las cuentas. Todos los meses, poco más de 3,5 millones de personas se tienen que acercar al banco para cobrar y acceder a su pensión o a su jubilación. Y el 17% de las personas mayores de 60 ha ingresado alguna vez por internet a su cuenta bancaria. Entonces hay muy poco acceso a lo que son los medios digitales para operar. Estos datos lamentablemente están correlacionados con el nivel educativo y el nivel socioeconómico. A menor nivel educativo y a menor nivel socioeconómico todavía es más preocupante la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los segmentos de mayor nivel educativo, es menor la cantidad de gente que cobra por ventanilla, solo un 30% de las personas lo hacen, ¿no? Con lo cual, esta situación es más grave en los más vulnerables todavía. Y una de las cosas que también nos gusta contar cuando tenemos la posibilidad de compartir datos sobre esto es que hay una fantasía que a la persona mayor le encanta ir al banco y le encanta hacer trámites y que por eso no opera con los canales digitales. Y esto no es así. En nuestros estudios se relevó que el 82% de las personas mayores disfruta poco o nada de ir al banco o hacer trámites en los bancos. Entonces acá entiendo que hay una seria responsabilidad por parte de las entidades bancarias que pagan las jubilaciones para facilitar lo que es el acceso al derecho, el acceso a la jubilación y al pago de la pensión, ¿no? Maggie, ¿es posibilidad que nos puedas compartir en el chat en la página del observatorio para poder un poco ya ir? Sí. Yo les voy a poner, son varias publicaciones, Vale. les voy a poner el link. Estamos justo nosotros cambiando la página web de la Fundación, así que si no se los llevo a compartir ahora, en cuanto esté subido este documento, se los voy a compartir. Nos los puedes compartir y como tenemos la lista de los registrados, lo compartimos. Dale. Pero es interesante para entender el desafío que tenemos por delante todavía y creo que es esto, ¿no? Digamos, pudimos, los bancos y el gobierno reaccionó bastante rápido después de este viernes fatídico en el que estábamos todos muy tristes y enojados con la situación. Tenemos mucho camino por delante para poder acceder, para poder hacer que las personas mayores accedan de una manera mucho más sencilla a lo que es su derecho, que es el cobro de su jubilación, ¿no? Bueno, esa era un poquito la información que tenía para compartirles y para contarles de qué es lo que está pasando en Argentina. No, pues muchas gracias, Maggie, por haber aceptado y preparado muy bien
la situación en Argentina, realmente esta coyuntura que es, digamos, circunstancial, devela aspectos o situaciones estructurales sí, de fondo, ¿no? Que no obedecen a COVID, ¿no? Y esa es una lectura importante. Y el reto no es ni el cómo, ni cuándo, ni cuánto se le paga la pensión a las personas, sino qué pasa con las personas ¿cómo? mayores que no reciben pensión, que en Colombia, y para saber que en Colombia tenemos también una invitada que no podía faltar la voz de la persona mayor en este espacio, es Conchita Ramírez. Ella es una lideresa colombiana, miembro de Helpage, es presidente del Consejo de Sabios. El Consejo de Sabios es el cuerpo de las personas mayores organizadas en Bogotá y que legítimamente son los interlocutores del gobierno distrital en materia de política pública. Entonces, Conchita, Maggie, muchas gracias por compartirnos lo de Argentina. Pasamos a Colombia. Conchita. ¿Me pueden escuchar? Yo tengo abierta mi cámara, pero no te escuchamos. Tengo abierto el micrófono. A ver si será aquí. Conchita, yo no te escucho, no sé, te escuchamos muy bajito. Sí, creo que está muy bajito. Bueno, entonces vamos a subir. Hay que subir el audio. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, pero hay que, no sé cómo puedas verificar lo del audio. ¿El audio ya me están escuchando mejor? No se escucha. Yo tengo mi micrófono abierto y no sé cómo, espérate a ver. No sé, pero... Quizás, Canchita, si puedes desconectar los audífonos, si tú tienes audífonos, quizás es eso lo que... O que no esté tapando el micrófono. Bueno, esperemos que Wendy pueda apoyar lo de Conchita, pero mientras que solucionamos el problema de audio de Conchita, yo quisiera hacerle una pregunta a Flavia en el sentido, bueno, sí, la pensión obviamente es un instrumento dentro de la protección social para distribuir equitativamente el ingreso, para asegurar el ingreso. Pero, ¿qué pasa, Flavia, con las personas que no tienen pensión, ¿no? Y que en Colombia, Conchita nos confirmará, pero en Colombia realmente es casi que el 13% los que reciben pensión. Sí, entonces... Es una realidad, bueno, creo que en Latinoamérica aún tenemos algunos países donde, en caso de Argentina, por ejemplo, donde la cobertura es casi universal, o países como Bolivia que sí tiene una pensión universal, pero sí, la realidad en África, por ejemplo, donde solo 10-15% de las personas cobran algún tipo de pensiones, es que es una dependencia casi completa en la familia o en actividades productivas, pero que la mayor parte de las veces son muy difíciles son muy precarias. El trabajo de los mayores, en la gran mayoría de las veces, es muy precario. O se trabaja por una cantidad pequeña por día, o se tiene algún pequeño negocio, y todos esos tipos de trabajo están siendo grandemente afectados por la pandemia también. Y por eso existe esta situación. Así que el problema de muchos sitios es que no hay casi nada de pensiones. Y en otros sitios, como ha hablado también Magdalena, es que la falta de
el valor de las pensiones no son nada adecuados para que se pueda vivir con dignidad. Así que sí, es como estaba hablando Magdalena, como estabas hablando, es que sí, es una crisis que sí, que nos enseña cosas que son problemas estructurales que se elevan y que ahora en un momento de crisis se vuelven aún más impresionantes, digamos, pero son problemas que existen desde siempre. Y las personas mayores, claro, sin ningún tipo de pensiones, están especialmente vulnerables en este momento, donde cualquier tipo de negocio está teniendo muchísimas dificultades, y las familias como un todo pueden apoyar cada vez menos. No, y la informalidad, ¿no? La informalidad, aquí podemos ver que la economía, la base de la economía es la informalidad. Ya escuchamos a Conchita. Ya, excelente. Ahora sí. Bueno, sí, muy bien. Voy entonces a tratar de recuperar tiempo. Muy buenos días para todos. Hola, Conchita. He escuchado con atención a Flavia y yo también, obviamente también a Maggie, y trato de comparar la situación con lo que tenemos en Colombia. En Colombia somos 7 millones de personas mayores, de las cuales solamente 3 millones, aproximadamente 3 millones están recibiendo pensión. El problema es que, sumado al bajo cubrimiento pensional, tenemos un muy alto empleo informal. El 45%, casi que el 50% del empleo en Colombia es de carácter informal. Y aunque no se ha hecho la caracterización ni el censo de cuántas personas mayores están en ese empleo informal, esta pandemia nos ha permitido evidenciar que son muchos y muy grandes. Aparte de eso, las personas que reciben pensión, de ese 25% que recibe pensión, el 50% recibe un salario mínimo, que es más o menos el equivalente a 900.000 pesos, más o menos, que podríamos hablar no menos de $300. Y ante la situación que se ha presentado, por la cual los miembros de las familias que estaban saliendo a sus ventas ambulantes no están pudiendo salir, la pensión que están recibiendo las personas mayores se ha convertido no solamente en su sustento, sino en el sustento de la familia. En las ciudades grandes, en Bogotá, en Medellín, en Cali, se ha visto una reacción importante de las administraciones de estas ciudades. Sin embargo, hemos tratado de indagar la condición de la persona mayor en las ciudades más pequeñas y lo que es más delicado en las poblaciones rurales. Si bien las poblaciones rurales están un poco más protegidas, por decirlo de alguna manera, porque la naturaleza misma les ayuda a protegerse, hacia ellos no está llegando la evidencia del amparo del gobierno. En Bogotá se ha hecho un trabajo muy importante para favorecer a los estratos bajos que en un altísimo porcentaje tienen persona mayor. Digamos, el hecho de que tengan persona mayor no es un requerimiento, pero sí ha habido un cubrimiento para las personas mayores importante. No solamente con los subsidios que venían recibiendo, los subsidios de la no contributivos, sino también en especie, en mercados, se ha hecho una distribución grande y fuerte. El problema es que esto es diario. O sea, pueda que lleven un mercado y el mercado alcance para una semana. Los recursos no sé hasta dónde vayan a alcanzar para atender el próximo mes o el próximo mes y medio de pandemia. El Estado, el gobierno aquí determinó que las personas mayores debemos estar confinadas hasta el próximo 31 de mayo. Todavía nos quedan 40 días e incertidumbre de no saber si van a continuar, la pandemia va a continuar. Eso no, y el aislamiento no le permite a uno
poder tener unas evidencias y unas de la situación que estén atravesando. A través del Consejo de Sabios tratamos de comunicarnos, pero ellos me dicen, nosotros no sabemos lo que está pasando afuera. Entonces solamente sobrevivimos con lo que entreguen los noticieros, con lo que entreguen, con ese tipo de información. Y evidentemente no sé hasta dónde pueda ser completamente confiable, porque no se dan las estadísticas de la condición de la persona mayor. En Bogotá somos 1 millón de personas mayores. Solamente estoy hablando de Bogotá. De ese millón de personas, 250.000 reciben pensión. Más o menos 150.000 reciben un subsidio del Estado de aproximadamente 120.000 pesos mensuales. Y se han ampliado otros subsidios a raíz de la pandemia que se calcula que les están entregando a la familia, no a la persona mayor, sino a la familia más o menos 160.000 pesos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los recursos pueden sostenerse? En eso hemos encontrado la voz de los alcaldes muy preocupados, pidiéndole al gobierno central un apoyo. Y el apoyo, por ejemplo, en el caso de los créditos, es realmente vergonzoso. Si bien se suspendieron el pago de las cuotas de los créditos que tenían las personas mayores y todas las personas, los bancos no quisieron suspender el pago de intereses. Entonces, es una condición que obviamente está generando un malestar y es lo que nos preocupa, porque las personas van a llegar un momento, hasta ahora hemos podido, digamos, atravesar esta situación porque se han dado los auxilios tanto en especie como en dinero, pero nos preocupa más, mucho más lo que está por venir. Entonces, la condición de la persona mayor en cuanto a su salud, de las pocas cosas que se han descubierto que son interesantes, es que las personas mayores no son tan enfermas como se supone, que no tienen unos requerimientos de salud tan graves como la gente supone. Evidentemente sí los hay y están recibiendo la atención telefónica a quienes tienen citas con sus médicos o a quienes la solicitan. Los médicos los llaman y les hacen una especie de consulta telefónica, pero los médicos no pueden estar viendo las condiciones de tensión, ni de azúcar, ni de condiciones coronarias. Entonces, pues ese punto está siendo delicado. De igual manera, les están despachando sus medicamentos por vía internet, pero ahí está el problema, que en las personas mayores de los estratos más bajos, pues una porción importante no tiene acceso a internet y otra porción importante no tiene el recurso de la comunicación porque o no tienen computador o sus teléfonos no les dan, no son una tecnología que les permita hacer esto. Entonces, la pandemia ha evidenciado la inmensa fragilidad de la población mayor en Colombia y en las ciudades. La duda en este momento, y es lo que nos preocupa en el Consejo de Sabios, es qué va a pasar en los 40 días que nos faltan por vivir. Es la gran preocupación. En cuanto al pago y al reclamo de sus pensiones, como Bogotá son 250.000, un porcentaje importante lo maneja a través de los cajeros o a través de internet, pero otro porcentaje importante que puede ser del 40% van a los cajeros a reclamarlo. Ahí ha habido una acción de la administración para protegerlos, aunque no es lo suficientemente amplia. El problema es que uno lo ve en las localidades centrales, en los barrios centrales, pero la periferia está muy desamparada, por decirlo de alguna manera. Los que estaban acostumbrados a cobrar en el cajero, pues tienen que ir a hacer eso, pero es más, los que también utilizaban tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tienen que ir al cajero, porque en los establecimientos comerciales que ellos acostumbran a usar no está ese servicio, necesitan el dinero en efectivo.
Entonces, uno entiende que evidentemente ningún país en el mundo estaba preparado para esto, pero hay países que estaban o estábamos menos preparados que otros. A esto se le suma los efectos emocionales y psicológicos que están viviendo las personas mayores en sus hogares, porque en los hogares están los padres, la mamá, el papá, trabajando y los niños estudiando a través de sus computadores o de sus teléfonos. Son las personas mayores las que están tomando la responsabilidad del manejo del hogar. Son las personas mayores las que se están poniendo al frente del cuidado de la ropa, del cuidado de la alimentación, del cuidado del aseo en la casa. Entonces se está haciendo una situación muy complicada para ellos, además de que tienen que compartir los recursos de sus subsidios o de sus pensiones. Flavia, tú has hecho una bonita descripción de todo lo que podríamos hacer, pero realmente cuando nos ponemos aquí en la realidad es muy complicado. O sea, los funcionarios públicos están trabajando y así debe ser por turnos. Entonces son menos de los que esperábamos. Ya tuvimos un caso en una localidad que la gente desesperada se salió a la calle y trataron de asaltar los almacenes. Bueno, lograron contenerlo y la acción de la alcaldesa fue inmediatamente corresponder con más auxilios, con más mercados, pero por quinta vez hago la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? No hay una respuesta por parte del gobierno. Yo no sé si en los demás países en donde se comprometan los sectores que manejan los mayores recursos, no solamente el sector financiero y el sector bancario, sino el sector industrial y el sector comercial. Hay muchas empresas medianas y pequeñas que están entrando en bancarrota, y al entrar en bancarrota, el primer mes le pagaron el sueldo a sus trabajadores, pero en el segundo, tercer y cuarto mes no van a poder hacerlo. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde este encierro, yo me lo pregunto todos los días, créanme, me pregunto qué puedo hacer frente a esta situación, en qué puedo incidir, pero no veo una respuesta. Todas las recomendaciones que tú nos dabas, Flavia, es posible cumplirlas, pero creo que el abordaje del problema más delicado no se ha hecho. ¿Será que podemos realmente subsistir económicamente la pandemia? Muchas gracias. Yo no sé si me pudieron ver. ¿Me pudieron ver? No, Conchita, No. pero te pudimos escuchar. Escuchamos perfectamente, sí. Yo tengo mi video activo aquí, pero no se deja, la cámara no se deja activar, tan curioso. Yo veo mi nombre y si pongo la cámara me veo yo. Pero bueno, espero que me hayan podido escuchar bien. Sí, gracias, Mara Conchita. Una muy buena pregunta para el cierre, ¿no? Sí, si podemos, si las personas sí, ahora vamos mayores, a ver la sí. respuesta, Conchita, creo que sí, todos los países creo que seguimos teniendo los mismos, la misma ansiedad, las mismas dudas, muy difícil, pero para mí, como hemos hablado, esto evidencia aún más la importancia de la seguridad social, porque para mí esta crisis subraya que todos nosotros, no solo los más pobres, estamos vulnerables a tipos de cosas que se pasan en nuestra vida, que nos puede colocar en una situación de vulnerabilidad, que haya necesidad de apoyos. Entonces, si no existe un sistema de protección social desarrollado, estamos todos muy vulnerables a estos tipos de shocks, ¿no? De cosas inevitables que se pasan en la vida de todos. Creo que muchos de los sistemas de Latinoamérica, con el enfoque por ejemplo, en las pensiones sociales solo para los más pobres, ¿no? Un enfoque más poverty targeting que hicimos, es muy en una situación como esta, en que estamos todos expuestos a esta crisis, para mí subraya mucho la importancia de tener sistemas de protección social que
sean universales, donde todos podemos estar protegidos. Ahora sí vemos. Ahora sí vemos a Conchita. Solo por un ratito. ¿Ahora sí me ven? Sí. Ya casi, ya casi. Ya casi. Bueno, es eso. Yo creo para mí, sí, la situación subraya la necesidad de tener sistemas de protección social para los mayores, universales, que claro, que muchas veces el valor del subsidio no es suficiente, la gran mayoría de las veces son pagos mínimos, pero ya vemos que aún la situación es bastante peor cuando no se tiene ni el básico, el mínimo. Tuvimos una conversación parecida con esta, una charla con otras regiones, y una situación que ha comentado Conchita, que ahora sí, las pensiones están casi, toda la familia depende de las pensiones ahora, porque los otras fuentes de renta ya no existen más. Hay hay preocupación con la situación de que están de abusos de los mayores en esta situación, ya que dejen de tener el control sobre sus pensiones, cuando eso se torna el principal income, digamos, la principal fuente de recursos del hogar. No sé si habéis tenido alguna experiencia así. Uno de los temores que estamos viviendo es que si en las condiciones normales había sido tan difícil gestionar una pensión social no contributiva, va a ser mucho más difícil ahora cuando los recursos van a comenzar a escasear. Entonces, la condición de la persona mayor puede ser pues cada vez más delicada. Yo no sé qué propuesta poder hacerle al gobierno, pero otro segundo aspecto que me preocupa es que la vulnerabilidad de la persona mayor para eso no es suficiente que esté encerrada en la casa. Están muy angustiados, están entrando en depresiones muy fuertes y la verdad, Flavia, no sabemos qué hacer. Sí, las consecuencias psicosociales de todo eso es el aislamiento. Aquí tenemos Age UK, que es la agencia de la parte del Help Age Network aquí de Inglaterra, y la realidad están documentando situaciones muy importantes del aumento de eso, ¿no? Del aislamiento, de la solitud, de la depresión, condiciones graves. Y también tú has mencionado la suspensión del tratamiento, si quieres, de condiciones crónicas. Eso también es un tema muy importante creo que la respuesta de los gobiernos han sido con la expectativa que esta sea una crisis muy profunda, pero de corta duración. Mismo todos los programas que yo he presentado en el PowerPoint, como puedes imaginar, tienen un costo muy elevado y que en situaciones normales no serían posibles. Entonces, creo que la idea de los gobiernos que se puede sostener este tipo de intervenciones a muy corto plazo. Entonces, que se espera que la situación económica poco a poco se pueda poco a poco retomar la situación económica normal. Pero yo creo que no será tan rápido como los gobiernos tienen la expectativa ahora. Y no sé si este tipo por ejemplo, los pagos extras, como vosotros habéis dicho, bueno, después de un mes, ¿y qué pasará después de un mes? ¿Habrá otro pago extra? ¿Tendrá los recursos del gobierno? No sé, no creo, que no se sabe todavía. Bueno, pues mil gracias. Yo creo que ya vamos llegando casi a la conclusión de este maravilloso conversatorio. Muchas gracias, Maggie, Conchita, por participar y compartir lo que está pasando en Argentina y en Colombia. Argentina también tuvo recientemente un logro excelente, no en materia de protección social, pero sí de autonomía e independencia, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad
limitó la circulación de las personas mayores, no podían circular sin un salvoconducto y la sociedad civil se movilizó y fue declarada inconstitucional. Entonces eso es una práctica que exactamente no es de protección social, pero sí es importante mirar que cualquier decisión que se tome en pro de protección y de mitigar los riesgos tiene que ir también afín o con un enfoque de derechos humanos. Bueno, seguramente esto es una ventana y un comienzo de otros conversatorios que tendremos, espero, con el apoyo de Flavia, que tiene un español maravilloso. El reto es buscar soluciones sostenibles para una situación coyuntural, ¿no? Eso también es, el cómo no lo sabemos, vamos aprendiendo en el camino cómo salir de esto vivos, tanto económicamente, pero también orgánicamente, ¿no? Y pues de alguna otra manera, entre todos, si todos nos cuidamos, si todos activamos las redes sociales, las redes de solidaridad, puede ser más llevadera esta situación y pues que los gobiernos también pues vayan aprobando soluciones. Aquí en Argentina en el chat nos compartieron que además de las pensiones, a través de las obras sociales también hay medicamentos, que eso también ayuda a dar un alivio a la canasta familiar. Colombia también nos comparte que el gobierno está cumpliendo, que está implementando diferentes subsidios y medidas. Yo puse un ejemplo, hice un experimento, puse un derecho de petición a nombre de mi papá, ¿sí? Que tiene 70 años, es persona mayor, vive solo, divorciado, con diabetes, que es una comorbilidad. Y por hacer un ejemplo, puse un derecho de petición a las autoridades distritales y del gobierno. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Y esta solicitud la han remitido por institución, y finalmente la última respuesta, no, pues comuníquese con su autoridad del barrio, ¿no? De la localidad, y el teléfono está dañado, el teléfono no funciona. Bueno, eso es solo un ejemplo de cómo la institucionalidad da vueltas y da vueltas para esta persona de 70 años que es mi papá. Bueno, yo con esto quería cerrar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta el final. Compartiremos el webinar, por favor escríbanos, estaríamos también gustosos de invitarlos a próximos webinars. Y bueno, Flavia, Maggie, Conchita, gracias. Muchísimas gracias. Marcela, ¿puedo hacer un pedido? Vale. Si las personas de distintos países, estamos intentando hacer una compilación de las intervenciones de los gobiernos en este momento en temas de protección social, así que si por favor, si tienes algo de su país que puedas compartir, estaría genial. Y yo puedo también luego compartir este mapping, que también es un documento vivo que estamos haciendo de iniciativas de los gobiernos por todo el mundo en protección social para el tema de coronavirus. Así que estaría genial tener más ejemplos de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, ustedes pueden escribirnos al email que recibieron la invitación, o en el chat puse mi email para que podamos recibir esas experiencias, diferentes ejemplos, buenas prácticas y no tan buenas prácticas, para poder colaborar con Flavia en este mapeo que pues va a ser útil también, ¿no? Bueno, una maravillosa tarde. Gracias a todos. Gracias, Wendy, también por el apoyo técnico. Gracias a los participantes y bueno, que seguramente saldremos vivos económica y